Buenas noches, amigos y amigas. En primer lugar, pues agradecerles a los que nos acompañan en esta sala a esta charla coloquio sobre los orígenes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, que impartirán pues los catedráticos Alfredo Mederos y Pedro Gili. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, pues en su momento fue la que tuvo mayor peso en esta universidad, que era la de mayor prestigio, por la cantidad de trabajos que presentaba y las líneas de investigación que realizaba. Esta facultad pues tuvo una personalidad pues muy relevante por su trascendencia a nivel internacional, como fue don Antonio González, y también pues por esta facultad pues pasaron profesores de gran prestigio. La charla esta noche la impartirán pues dos catedráticos de la Universidad de La Laguna. Uno es don Alfredo Mederos Pérez, y que hablará sobre la enseñanza y el profesorado, y después don Pedro Gili Trujillo, que se centrará pues en las líneas de investigación. Yo, antes de pasarle la palabra, pues voy a hacer una pequeña biografía de los dos, y ya pues comenzará don Alfredo Mederos. Don Alfredo Mederos nació en Breña Alta, se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de La Laguna, fue premio extraordinario de licenciatura en 1960, doctor en Ciencias Químicas en 1964, premio extraordinario en 1965, catedrático de Física y Química de los Institutos Nacionales de Enseñanza de Segunda Enseñanza entre 1965 y 76, y desde 1961 imparte docencia en la Universidad de La Laguna, cuando fue nombrado ayudante de Química Inorgánica. Fue profesor adjunto en 1969, profesor titular en 1973 y catedrático en 1986. También fue vicedecano del Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario de La Laguna en los años 1973 a 1985. Fue decano de 1985 a 1995, ha presentado 175 comunicaciones a diferentes congresos y reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales, ha dirigido 29 tesinas de licenciatura, 17 tesis doctorales y actualmente pues dirige otras 3 tesis doctorales. Ha publicado 140 trabajos científicos en revistas tanto nacionales como internacionales y ha participado en 22 proyectos de investigación. Él es hijo predilecto de la villa de Breña Alta, su pueblo natal. Es profesor emérito de la Universidad de La Laguna, fue secretario en Canarias del Partido Socialista Popular, el PSP, consejero del Cabildo de Tenerife y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Repoblación Forestal, y también promotor del Laboratorio de Cultivos Vegetales in vitro del Cabildo. Fue el primer presidente único electo del Consejo de Entidades Canarias en el exterior y ha publicado el libro Una isla de libertad en el mar del franquismo, de la Universidad de La Laguna, durante el rectorado del doctor Benito Rodríguez Ríos, 1972-1973. Y después de don Pedro Gili, él es de Adegen, nació allí en el año 1935, es licenciado en Químicas en el año 1958, con sobresaliente y premio extraordinario por la Universidad de La Laguna. Es doctor en Química desde el año 1965, profesor ayudante de la Universidad de La Laguna en el año 1958, profesor adjunto interino también en la Universidad de La Laguna en el año 1959, catedrático numerario de enseñanza media por oposición en 1965, después huésped científico de los laboratorios de ensayo e investigación industrial José de Torrentegui y Barra de Bilbao. En Bilbao estuvo desde el año 1966 hasta el 69 como profesor agregado, y también fue director del Departamento de Química de la Universidad de Bilbao desde el año 1975 al 79. Es catedrático numerario de la Universidad de La Laguna
en situación de excedencia desde el año 1980. Profesor titular de la Universidad de La Laguna en los años 1979. Es catedrático de Química Inorgánica de la misma universidad. Y desde 1989 hasta hoy, hasta que se jubiló, pues también ha estado en esta universidad y fue director del departamento en los años 1992-1996. Es autor de más de 150 trabajos de investigación en revistas de impacto. Algunos de estos trabajos pues, han sido referencia en importantes libros de texto de química inorgánica. Es afiliado a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, miembro de la Comisión de Asesoramiento Técnico del Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, desde mayo de 1982 hasta diciembre de 1986. Es director del Consejo de la redacción de la revista Anales de la Facultad de Ciencias. También es responsable de varios cursos de especialización del profesorado de la Universidad de La Laguna, censor de muchas revistas científicas y profesor del curso Introducción a las herramientas informáticas UNIS para el desarrollo de la investigación. Y ya sin más, pues le paso la palabra a don Alfredo Mederos, pues que nos hablará pues de esa parte de la enseñanza y del profesorado. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta noche y de hablar pues de esta facultad que tanto prestigio pues ha significado para la Universidad de La Laguna. Vale, gracias, muchas gracias. Gracias por todo y buenas noches para todos los presentes y para todos los oyentes de San Borondón. Nosotros vamos a comentar lo que ha sido la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, principalmente pues, en sus primeros 30 años. Y como en todos los procesos de desarrollo, la cuesta que subir ha sido muy empinada y muy dificultosa, pero a pesar de estas dificultades, a veces mayores, a veces menores, pues la Facultad de Ciencias con el tiempo llegó a ser, como se acaba de decir, la facultad de más prestigio de la Universidad de La Laguna. Hay un hecho que no se conoce bien cuando se habla de la Facultad de Ciencias, que es cuándo comenzó la Facultad de Ciencias. Oficialmente, la Facultad de Ciencias comienza en el curso 1927-1928. En septiembre de 1927 se da la orden de creación de la Universidad de La Laguna con dos facultades, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias. Pero en una ocasión, estando leyendo los resúmenes anuales de las actas en los anales de la Sociedad Española de Física y Química, me encuentro con que Tomás Quintero Guerra se había hecho socio de los anales de Física y Química, o mejor dicho, de la Sociedad Española de Física y Química, todavía en aquel momento no era real, y decía que pertenecía a la Facultad de Ciencias de La Laguna. Digo, ¿cómo es posible que en los años 24 o 25 pertenezca a la Facultad de Ciencias de La Laguna cuando ésta se creó en 1927? Entonces, mirando otras actas, vi que había incluso una suscripción de la Facultad de Ciencias a los anales de Física y Química del año 1922. Luego, en 1922, decían ya que existía la Facultad de Ciencias. Después de la correspondiente investigación en los archivos de la Secretaría, me encontré con que realmente la génesis de la Facultad de Ciencias fue el curso preparatorio de Medicina y Farmacia, creado en 1917, que funcionaba de hecho como Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. ¿Cómo surgió este curso preparatorio de Medicina y Farmacia, que dio lugar después a lo que conocemos como Facultad de Ciencias? Pues lo vamos a comentar ahora. La Universidad de San Fernando de La Laguna fue eliminada el año 1845 en la reestructuración
que hizo en el siglo XIX el gobierno de entonces de la enseñanza superior española. Pero como contrapartida se creó un Instituto Técnico de Canarias, cuya sede debiera ser el lugar donde estaba la Universidad de La Laguna. Aunque en aquel momento Santa Cruz de Tenerife, por ser la capital del archipiélago, y Las Palmas de Gran Canaria, por considerarse la ciudad más poblada, reclamaron que ese Instituto Técnico de Canarias fuera a Santa Cruz o a Las Palmas, pues La Laguna hizo valer sus derechos por antigua sede de la universidad y finalmente se concedió en 1846 el Instituto Técnico de Canarias a La Laguna, con sede en el antiguo convento de los agustinos donde radicaba antiguamente la universidad, pero pudiendo utilizar también en su caso el antiguo convento de los jesuitas, ambos en la calle San Agustín de La Laguna. Y así comenzó a funcionar el Instituto Técnico de Canarias, pues en el que estudiaron brillantísimas personalidades del archipiélago, el bachillerato, antes de ir a estudiar sus carreras universitarias en la península, en el extranjero. Solo citaré dos por su fama universal, como fueron don Benito Pérez Galdós y don Juan Negrín. Fue afortunado para el Instituto Técnico de Canarias que llegara a la dirección Adolfo Cabrera Pinto, que había nacido en Santa Cruz de la Palma, había estudiado filosofía y letras en Sevilla y se había hecho catedrático de instituto. Estuvo en varios institutos de la península y pidió el traslado al Instituto Técnico de Canarias, a La Laguna, a donde llegó en 1901. Y él canalizó el clamor que había en La Laguna y en todo el archipiélago para que se creara de nuevo la Universidad de La Laguna. Aprovechó entonces la visita que Alfonso XIII hizo al archipiélago, acompañado del conde de Romanones. El conde de Romanones había sido fundamental en la creación en 1901 del Ministerio de Instrucción Pública, aprovechando que los liberales habían llegado al poder. Aunque parezca extraño, en la España del siglo XIX no había un Ministerio de Instrucción Pública ni de Educación, sino que la enseñanza dependía del Ministerio de Fomento. El mismo ministerio que era el responsable de las obras públicas era el responsable a su vez de la enseñanza. Pero para ponerse a nivel de los países europeos, pues los liberales de entonces crearon el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1901. Y quiero añadir también que estos gobiernos liberales de entonces, a pesar de la conmoción que se había producido en España con la derrota de 1898 y la pérdida de Cuba y Filipinas, sin embargo, aprovecharon la coyuntura regeneracionista que había en parte de la sociedad española para apoyar la creación de la Junta de Ampliación de Estudios. Junta de Ampliación de Estudios que tenía por objetivo modernizar la enseñanza española a todos los niveles y actualizar la investigación al nivel de los países más avanzados, enviando con becas a los mejores estudiantes pues a los países más avanzados de Europa y que estos regresaran a España otra vez, crearan sus grupos de investigación donde pusieran en práctica las enseñanzas que habían adquirido en el extranjero. Pues bien, en este aspecto modernizador que teníamos entonces, que quiero decir antes de meterme en concreto en la Universidad de Laguna, que se completó con la aprobación en 1911, hace ahora 100 años, de la autorización para que las mujeres pudieran estudiar en la universidad. Las mujeres no podían estudiar entonces en la universidad, les estaba prohibido. Para conseguirlo, algunas tuvieron que solicitar pues, un permiso especial del ministerio, pero ya en 1911 se autorizó a todas las mujeres que pudieran estudiar en la universidad. 20 años antes de que se les fuera concedido el voto por la República Española en 1931. Bien, dicho esto, una buena coyuntura para crear la enseñanza universitaria en Canarias
se aprovechó cuando en 1912 se creó la reorganización administrativa de Canarias, de tal manera que se crearon los 7 cabildos insulares. 7 cabildos insulares que existieron en el antiguo régimen, pero que desaparecieron cuando se creó la provincia de Canarias, y que ahora recuperaban dentro de la unidad provincial de Canarias, dentro de la monarquía española, pues la realidad administrativa que significaba cada isla. Aprovechando esa reorganización administrativa, se propuso al Ministerio la creación de estudios universitarios en Canarias. Y afortunadamente se concedió una sesión universitaria, esto fue en 1913, en la que se empezara a estudiar el curso preparatorio de Filosofía y Letras y el primer curso de Derecho, en la perspectiva de ir completando la Facultad de Derecho, para lo cual había que habilitar los presupuestos correspondientes y el profesorado correspondiente. A estos nuevos estudios, que le debieron mucho a don Adolfo Cabrera Pinto el que se lograran, se le denominó Sección Universitaria de Canarias, dependiente de la Universidad de Sevilla, y el propio Adolfo Cabrera Pinto propuso que se denominara Universidad de San Fernando. Así comenzó a funcionar el curso 1913-14, el primer curso de Derecho y el preparatorio de Filosofía y Letras. Luego siguió segundo, tercero, cuarto de Derecho, etc. Naturalmente que había un hueco, que no había habido estudios de ciencia. Y así como los abogados tuvieron una participación muy importante junto a los políticos de la época en la instauración de los estudios de la Facultad de Derecho, pues los médicos y los farmacéuticos ejercieron gran presión para que en La Laguna se creara un curso preparatorio de medicina y farmacia. Y esto se consiguió por fin en 1917. En 1917 se crea el curso preparatorio de medicina y farmacia. Este curso preparatorio, desde luego, pues partía prácticamente de nada, porque no había edificio, luego los estudios había que impartirlos en la sede del instituto, antiguo convento de los agustinos, o en la sede aneja del edificio que está enfrente al obispado, que es el antiguo convento de los jesuitas. Y ahí empezaron los estudios de la sesión universitaria. Para lo cual, como no había profesorado, se habilitaron 4 catedráticos que tenía entonces de ciencias el Instituto de La Laguna, afortunadamente en aquel momento. Estos catedráticos fueron Quintín, Benito y Benito, que se encargó de la física general, José Font y Bosch, que eran catedráticos de física y química, que se encargó de la química general, don Agustín Cabrera Díaz, que se encargó de la mineralogía y botánica. Y aquí tengo que decir que si fue una gran suerte para la creación de los estudios universitarios otra vez en La Laguna, de don Adolfo Cabrera Pinto, director del instituto, fue también una gran suerte que don Agustín Cabrera Díaz fuera catedrático de Ciencias Naturales del Instituto de La Laguna. Él había nacido en Santa Cruz de Tenerife y había estudiado en Madrid, luego había estado en Barcelona, había hecho no solo la licenciatura sino también el doctorado, y se presenta a oposiciones a la cátedra de Ciencias Naturales, la gana y se traslada a La Laguna, donde también es el secretario. Y él fue, junto con Adolfo Cabrera Pinto, el gran impulsor de la creación del curso preparatorio de medicina y farmacia. Pues él se encargó de la mineralogía y la botánica. Y de la zoología general, que era la 4ª asignatura de este curso preparatorio, obsérvese que no estudiaban matemáticas, entonces, en el curso preparatorio de medicina. Fue el catedrático de agricultura del instituto, don Diego Jiménez de Cisneros y Hervás, un andaluz que prestó muchos servicios a la Universidad de La Laguna. Pues en estas condiciones,
con profesorado prestado, es como empezó a funcionar el curso preparatorio de medicina y farmacia. Este primer curso fue muy novedoso, y yo les puedo decir que entre los alumnos que estudiaron estaba don José Pereira García, que era un lagunero, que luego fue médico y fue alcalde a comienzos de la República en La Laguna. Eladio Cerolo y Álvarez, Tomás Cruz García y un palmero llamado Walterio Díaz Duque, está entre los primeros alumnos que hicieron este curso preparatorio de medicina y farmacia. Pero es interesante que en los exámenes libres se presentó una mujer, porque entre los alumnos oficiales solo eran varones, solo una mujer. Y esta fue, lo quiero citar porque esto es histórico, María del Carmen Gómez Cuervo, que además tuvo notas brillantes en estas 4 asignaturas y fue la primera mujer de Canarias que estudió el curso preparatorio de medicina y farmacia. Al pasar al curso siguiente, pues don Quintín Benito falleció, y entonces como consecuencia hubo que sustituirle, y lo sustituyó un profesor auxiliar, don Francisco Pinto de la Rosa. El resto del profesorado siguió exactamente igual. Pero quiero destacar en este curso la presencia también de otra mujer. Yo no sé si estudió después farmacia o medicina. La verdad es que las mujeres estudian más bien farmacia, que fue Trinidad Peraza de Ayala y Rodrigo Villabriga, probablemente hermana de don José Peraza de Ayala. Y hay otra serie de personas que estudiaron ese curso, por ejemplo, como es el caso de don Diego Guigú Costa, que fue un médico muy conocido después en Santa Cruz. Al llegar al curso 19-20 se traslada de La Laguna José Font y Bosch a la península, con lo cual de los 4 catedráticos que habían empezado, del Instituto de La Laguna, que habían empezado el curso preparatorio de medicina y farmacia, solo quedaban 2, lo que muestra la dificultad que había de reclutar profesorado para este curso preparatorio de medicina y farmacia. Es interesante, repito que el auxiliar Francisco Pinto de la Rosa impartió la física general. Es interesante que en este curso estuvieron como alumnos Tomás Serviá Cabrera y Tomás Quintero Guerra. Don Tomás Quintero, que lo conocimos mucho, fue un brillante estudiante, también lo fue don Tomás Serviá Cabrera, desde luego especialista en las enfermedades del pulmón, y que presidió durante muchos años un centro antituberculoso aquí en Tenerife. Fueron brillantes alumnos, obtuvieron sobresaliente matrícula de honor en todas las asignaturas. Fueron alumnos del curso universitario. En el curso 2021, por falta de profesorado, don Diego Jiménez de Cisneros Hervás ya se tiene que encargar de la física general y de la química general. Don Diego imparte 3 de las 4 asignaturas, mientras que la 4ª, la mineralogía y la botánica, la sigue impartiendo don Agustín Cabrera Díaz. Y esta situación persiste en el curso 21-22, en la cual se matriculan 10 alumnos oficiales y 18 libres. Citaré entre los alumnos que participaron entonces a José Domínguez, que después fue un famoso farmacéutico en Tacoronte. Agustín Cullen del Castillo, Julio Arencibia Montes de Oca, etcétera, personajes que fueron muy conocidos después en la isla. Fíjense ustedes que llevamos 4 cursos y el ministerio no había habilitado ni una sola plaza para el curso preparatorio de medicina y farmacia. Y es el 1922, ya a finales, ahí por septiembre de 1922, cuando se crea una plaza de auxiliar que la gana un peninsular, Vicente Ballino Balaguer, y una de ayudantía de física general que gana Manuel Ontañón y Valiente. También 2 peninsulares que vinieron a estas plazas, las primeras creadas por el ministerio
4 cursos, después de impartir 4 cursos, para que ustedes vean lo difícil que era sacar estas enseñanzas adelante y el mérito enorme que tiene tanto don Diego Jiménez de Cisneros Hervás como don Agustín Cabrera, que eran los que estaban sacando el curso adelante. Así llegamos al curso, por ejemplo, 23-24, donde Vicente Ballino Balaguer sigue impartiendo la física general, mientras que la química general y la zoología general las imparte don Diego Jiménez y la mineralogía y botánica don Agustín Cabrera, pues como hemos dicho. Entre los alumnos que estudiaron entonces está un gomero, Antonio Barroso León, que se hizo después famoso, ya estudiando en la península, porque pertenecía a la Federación Universitaria Escolar en Madrid. Ya estaban las luchas contra la dictadura de Primo de Rivera y fue uno de los que participó en la conspiración de Jaca, lo que le costó después la correspondiente cárcel. Llegamos al curso 1924-25, donde es interesante como estudiante la presencia de un herreño, Pedro de la Barrera Espinosa. Es curioso este herreño porque fue a estudiar a Madrid y además, siendo estudiante, entró a investigar en el laboratorio de don Juan Negrín. Estando en el segundo curso de la carrera, igual que la mayoría de los estudiantes que conocían a don Juan Negrín, estudiando la propia carrera, pues se metían en su laboratorio de fisiología. Y don Juan, cuando terminó la carrera, lo mandó a ampliar estudios en Alemania. Hizo una brillante carrera, pero sin embargo después, por el hecho de haber sido alumno de Negrín, pues le costó estar varios años encarcelado. Y quiero citar también otro entre los alumnos que se examinaron entonces a un garafiano, Domingo González Cabrera, que este es un caso especial, pero que lo quiero contar, fue un alumno brillante. Este se hizo primero maestro, su madre era maestra en grafía. Se hizo primero maestro y lo echaron de la carrera porque en una ocasión en grafía el obispo de la diócesis, esto fue el año, pues creo que fue el año 1924, el obispo de la diócesis visitó grafía y entonces tenían preparados los alumnos, cuando llegó el obispo de la escuela, y el maestro al frente. Y el obispo venía por delante, le enseñaba el anillo para que se lo besara. Y entonces Domingo González Cabrera le dijo que de besar anillos nada, que desde luego que no besaba, que él no reconocía para besar anillos, que suponía una humillación a ninguna persona de las existentes sobre la tierra, sea quien fuera. Claro, desairó al obispo, que tuvo que retirar el brazo y el anillo, pero eso le costó que fuera denunciado y que lo quitaran de la escuela. ¿Pero qué hizo Domingo? Le quitaron de la escuela, pero él decidió estudiar medicina. Y viene a La Laguna y se examina como libre y saca adelante el curso preparatorio de medicina y farmacia, y luego se fue a Sevilla y se hizo profesor de medicina. No quiero contar porque viene fuera del caso sus peripecias posteriores, que son muy interesantes y no es el caso de contarlas aquí, pero sí hablar del caso de Domingo. Bueno, él tuvo después que exiliarse y murió en México exiliado. Llegamos al curso 1925-26 y ya podemos decir que ya hay un fruto del curso preparatorio de medicina y farmacia para el propio curso, que es la llegada de don Tomás Quintero Guerra. Don Tomás Quintero Guerra había hecho el curso preparatorio en Madrid, lo aprobó con brillantes, aquí en La Laguna, lo aprueba con brillantes notas, se va a Madrid, primero a Granada y después a Madrid, termina la carrera de ciencias químicas, también estudió parte de los cursos de farmacia y se viene a La Laguna. Y don Tomás Quintero Guerra es el primer profesor de química que llega a la Universidad de La Laguna, lo cual será fundamental después para crear oficialmente la Facultad de Ciencias Químicas. Don Tomás llega en el curso 1925-1926 e inmediatamente pues, es nombrado profesor ayudante.
En el curso 26-27, la física general que había impartido el curso anterior, Tomás Quintero Guerra, es impartida por un catedrático de matemáticas del Instituto de La Laguna, Juan Tallo Bauzá. Mientras que Tomás Quintero imparte la química general. Este fue el último curso, el del curso preparatorio de medicina y farmacia, fue el último curso. Y ya Diego Jiménez de Cisneros solo imparte la zoología general. Y Agustín Cabrera imparte la mineralogía y botánica. Quiero en este momento, después de hacer esta rápida revisión sobre los 10 cursos, pues levantar una palabra de homenaje a don Agustín Cabrera Díaz y a don Diego Jiménez de Cisneros Hervás, que se mantuvieron los 10 años del curso preparatorio de medicina y farmacia, y que sin su labor este seguramente no hubiera podido persistir. En este último curso ya hubo aumentado bastante, en estos dos últimos cursos había aumentado el número de alumnos y también aparecían a las alumnas. Y por ejemplo, entre las alumnas quiero decir que había aprobado el curso preparatorio de medicina y farmacia María Nieves Vidal Torres, la cual se casó después con el José Domínguez de Tacoronte que hemos citado antes. Digamos aquí que al crearse ahora, en septiembre de 1927, la Universidad de La Laguna y la Facultad de Ciencias de La Laguna, varios de los alumnos que estudiaron el curso preparatorio de medicina y farmacia decidieron hacer también la carrera de ciencias químicas, para lo cual, para aprobar el primer curso, solo les hacía falta aprobar las matemáticas. Porque el curso de la licenciatura de Ciencias Químicas se impartía entonces de acuerdo con el plan de 1922. Y el primer curso tenía 4 asignaturas. Y había 4 cursos. Estas 4 asignaturas eran las matemáticas especiales, la química general, la biología, la geología y la biología. Es decir, los que habían hecho el curso preparatorio de medicina y farmacia solo les hacía falta estudiar las matemáticas generales. Y eso lo hicieron varios de los alumnos, que entre ellos está María Nieves Vidal Torres. Así que llegamos al curso 1927-28, después de la experiencia de estos 10 años, que había valido para crear este curso, que había valido para desarrollar el curso preparatorio de medicina y farmacia, donde se había impartido física general y química general, y así comenzar la licenciatura en ciencias químicas. Don Tomás Quintero, pues que había impartido la física general y química general, pues comienza entre los profesores del nuevo curso 27-28. Las matemáticas las imparte el citado Tallo Bauzá, que era catedrático de matemáticas en el instituto, y la biología y la geología obviamente la imparte don Agustín Cabrera, que a su vez, como no había catedráticos entonces, pues es nombrado decano interino de la nueva Facultad de Ciencias. Naturalmente que desarrollar una Facultad de Ciencias sin catedrático, y eso ya se había propuesto, no carecía de sentido. Y la propia creación de la facultad iba unida a la dotación de 2 cátedras. La cátedra de Química Inorgánica y la cátedra de Química Inorgánica, repito, y la cátedra de Química Orgánica. Esta sale en oposición y a finales del año 1928 se celebran las oposiciones y estas las ganan, y luego don Pedro Gili da detalles sobre la labor investigadora de ambos catedráticos. Pues don José Cerezo Jiménez gana la cátedra de Química Orgánica, había estado también de investigación en Alemania, y don Teófilo Gaspari Arnal gana la cátedra de Química Inorgánica, lo cual para el curso
28-29 supone un refuerzo importante porque ya en enero hay 2 nuevos catedráticos. Y estos 2 nuevos catedráticos ya por primera vez crean un laboratorio en el edificio de la calle San Agustín que no reunía las condiciones debidas, utilizando una de las pocas habitaciones disponibles, pues ellos montan el primer laboratorio de la Facultad de Químicas, de cuyos resultados hablará don Pedro Gil y después. Pero hasta entonces las enseñanzas eran puramente verbales, sin hacer prácticas de ningún tipo, lo cual suponía pues una deficiencia grande en la formación de los alumnos que eran aprobados sin hacer prácticas. Y una carrera de ciencias sin hacer prácticas pues carecía de sentido. Bueno, yo diría que cualquier carrera tiene que hacer prácticas para progresar en ella. Así entramos en la carrera de químicas. El curso 27-28, por consiguiente, solo tiene alumnos de primer curso y algunos de los que habían hecho el curso preparatorio de medicina y farmacia. Unos se van a Madrid y otros regresan o compatibilizan a hacer carreras en Madrid de medicina y farmacia y hacer también química en La Laguna. Es el caso de María Nieves Vidal Torres y de Concesión Pimienta López, 2 brillantes alumnas que al mismo tiempo que estudian farmacia en la península, también estudian la carrera de ciencias químicas en La Laguna. Así entramos en el desarrollo de la enseñanza en la Facultad de Ciencias Químicas. Y no era fácil, porque disponer del profesorado adecuado, es cierto que con la llegada de estos 2 catedráticos, pues parece que se resuelve inmediatamente el profesorado que hacía falta, porque don Tomás Quintero está de profesor ayudante. Don Ramón Trujillo había sido nombrado ahora profesor ayudante y don Enrique Rodríguez Baster, que había nacido en La Habana, pero con su padre militar, después se había trasladado en Tenerife y se había quedado en Tenerife y había estudiado la carrera de química en la península, igual que don Ramón Trujillo y don Tomás Quintero. Eran 3 químicos prácticamente de Tenerife para apoyo de la Facultad de Ciencias. Y podemos decir que fueron un apoyo grandísimo de la Facultad de Ciencias a lo largo de los años de la Facultad de Ciencias hasta el curso 35-36, porque como ellos estaban aquí situados, las enseñanzas que podían impartir no dependían si venían o no catedráticos. Pero claro, hasta ahora hemos hablado del curso preparatorio de medicina y farmacia, que era un curso. Ahora entramos a la Facultad de Ciencias, que es un curso, pero al pasar al curso siguiente y primero segundo, al siguiente primero y segundo tercero ya son 12 asignaturas, y al siguiente se estudia primero, segundo, tercero y cuarto, que son 16 asignaturas. Esto dio lugar a que comenzados los estudios de ciencias químicas, repito que el 27-28 se estudió primero, el 28-29 segundo, 29-30 tercero y 30-31 cuarto. Pero cuando se llega al curso 30-31 se impartían 3 asignaturas nuevas, porque para la química orgánica primero, pues estaba don José Cerezo, que era catedrático, pero estaba la química técnica en cuarto curso, estaba la electricidad en cuarto curso, y estaba la electroquímica y electrometalurgia en cuarto curso. Claro, esto suponía 3 asignaturas nuevas, y 3 asignaturas nuevas, para ellas no había profesores entonces. De tal manera que lo lógico era que los alumnos que habían ido aprobando regularmente pues pudieran terminar el curso 30-31 la carrera, pero no lo podían hacer porque había 3 asignaturas de las que no había profesores. Y no había profesores porque incluso los 2 profesores de aquí, don Tomás Quintero, entre los 3 profesores de aquí, don Tomás Quintero había pedido una ayuda para ir a Francia y luego al venir tuvo que hacer el servicio militar, con lo cual perdió 2 cursos, hasta reintegrarse nuevamente a la facultad
y afortunadamente hizo las oposiciones a ser profesor auxiliar, que ya las había hecho también don Ramón Trujillo. Don José Cerezo, además, en 1932 decide trasladarse a Madrid al Instituto Oceanográfico. Mientras que don Teófilo Gaspar, en 1934, cuando termina el curso 33-34, decide trasladarse a la Universidad de Granada, 2 años después. Ellos fueron los puntales para lanzar la Facultad de Ciencias adelante. Pero claro, la marcha de los mismos pues hacía que la enseñanza en química orgánica y química inorgánica pues sufriera un cierto parón hasta que salieran a oposición las correspondientes plazas. Afortunadamente, en 1933, don Jesús Maynar llega como catedrático de biología. Y al marcharse don José Cerezo, se saca a oposición la cátedra de química orgánica y la saca un brillante joven llamado Francisco García González, que había estudiado en la Facultad de Granada, que había ido a ampliar estudios en Alemania y que al regresar de Alemania había trabajado en el Instituto de Física y Química, en el recién creado Instituto de Física y Química en Madrid, que se inauguró en 1932 con las técnicas más avanzadas, donde estaba de profesores brillantísimos como don Blas Cabrera, don Emilio Moles, que era el catedrático de Química Inorgánica, pues el químico más famoso del primer tercio del siglo XX en España, como Blas Cabrera era el físico más famoso, y un químico orgánico de la Facultad de Farmacia, que llevaba también varios años trabajando, que había estado también en el extranjero y se había casado en el exterior, don Antonio Madinabey Atabullo, que por cierto, cuando él regresó de Alemania, don Francisco García González se puso a trabajar con él en temas relacionados con los azúcares, de lo cual hablará pues después aquí el colega Pedro Gili. Pero don Francisco García González obtiene la cátedra y viene a La Laguna. La química inorgánica la sigue impartiendo entonces don Tomás Quintero. Y así llegamos al curso 1935-36, donde esta carrera, esta subida muy empinada que ha tenido la Facultad de Ciencias culmina con las cátedras prácticamente cubiertas. Pues estaba la cátedra de Química Orgánica cubierta por don Francisco García González, la de Biología, como es obvio, por don Jesús Maynar, la de Química Física en 1935, la de Física en 1935 había llegado Luis Bru Villaseca, que había hecho una carrera brillante, y la de Química Física la había ganado don Juan Sancho Gómez, el que dirigió la tesis después en Murcia a don Agustín Arévalo, que había hecho una tesis en Madrid con Emilio Moles, también muy brillante, y había ampliado estudios en el extranjero, igual que Luis Bru, y la de Matemáticas con Germán Ancoechea. Es decir, todas las cátedras estaban cubiertas y solo faltaba por cubrir la de Química Inorgánica, que entonces la impartió don Tomás Quintero. Quiero decir que durante estos años, durante los últimos 4 años, estudiaron la carrera de Química en La Laguna don Benito Rodríguez Ríos, que sacó brillantes notas, que terminó la carrera en el curso 35-36 y tanto él como un alumno de Tegueste llamado Eduardo Tacoronte Aguilar, por ser los mejores alumnos, les dieron becas para ir a la Universidad de Verano de Santander. La Universidad de Verano de Santander fue creada en la época de la Segunda República, dentro del impulso regeneracionista de la misma, y su primer rector había sido don Blas Cabrera Felipe precisamente. Claro que a ellos los sorprende el golpe de Estado, del cual hablaremos algo y las consecuencias que tuvo. Pero quiero decir que en los 2 últimos cursos estaba estudiando la carrera de Química también con brillantes notas otro alumno destacado,
que fue don Antonio González González. Estudió los últimos cursos antes de producirse el golpe de Estado, junto con un brillante alumno de ICO, Marcos Martín. Al llegar aquel verano de 1936, pues, la Universidad de La Laguna había llegado al momento superior. La llegada de don Francisco García González, como comentará luego el compañero Pedro Gili, fue importante porque él dio lugar a que Tomás Quintero y Ramón Trujillo se pusieran a trabajar y publicaran trabajos hechos en la Universidad de La Laguna por alumnos y por profesores nacidos en Tenerife. Y eso lo comentará él. Los alumnos brillantes, repito, eran premiados por ir a la Universidad de Verano de Santander. Y además, el Ministerio había sacado a concurso plazas para la creación de cátedras de segunda enseñanza, a las cuales asistió don Tomás Quintero Guerra. Y asistieron varios de los profesores, tanto de la Facultad del curso preparatorio de Filosofía y Letras, que es lo que había entonces, como de la universidad, asistieron para poder acceder a las cátedras de instituto. Don Tomás Quintero va y obtiene la cátedra de instituto. Y lo envían a Alcázar de San Juan, de catedrático. Pero no se le reconocieron esos estudios después del triunfo de los golpistas en la guerra civil. No solo no se le reconoció a don Tomás Quintero, sino cuando regresó de la península fue preso en Faife y más fue expedientado y expulsado como profesor del instituto y como profesor de la universidad. Luego, si hay tiempo y me lo permiten, pues comentaré qué pasó con Tomás Quintero. Solo quiero decir, antes de contar, que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue una catástrofe para la Universidad de La Laguna y para la enseñanza en general. Y supuso un retraso para la Universidad de La Laguna que perdió 10 años, desde 1936 hasta 1946, para poder otra vez investigar. Cuando la Universidad de La Laguna ya empezaba a investigar, a crear investigación, eso se perdió como consecuencia del golpe de Estado. No se realizó investigación durante estos 10 años. Se estuvo una época donde no había ni un solo doctor en física y en química. Solo don Jesús Maynar era el único doctor. De tal manera que se dio el caso en 1943, cuando, como consecuencia de un asesinato que se cometió en el sur de Tenerife, en las diligencias penales que había que hacer entonces, el juez de Granadilla pidió al rector que se realizaran las vísceras del que había sido asesinado, para ver si había sido envenenado. Y estos análisis los tenían que hacer doctores en física o en química. Y don Jesús Maynar, que era decano en funciones de la Facultad de Ciencias, que era doctor pero en biológicas, tuvo que contestar que la Universidad de La Laguna no podía hacer estos análisis porque no disponía ni un solo doctor en física y en química. Imagínense ustedes, una Facultad de Ciencias que no tiene ni un solo doctor en física ni en química y que no investiga porque no tiene doctores para dirigir tesis doctorales. En la situación a que nos llevó aquel fatídico y catastrófico golpe de Estado. Pero es que los profesores, la enseñanza fue sospechosa en general, la mayoría de los maestros fueron depurados, y lo mismo pasó con los profesores. Así, por ejemplo, el propio Jesús Maynar estuvo detenido un poco tiempo, que era rector, cuando el golpe de 1936, pero al no presentarse ante el teniente coronel golpista que estaba al mando en Santa Cruz de la Capitanía General, fue detenido y destituido de manera fulminante. Luego nombraron
como rector provisional a don Ramón Trujillo, que tampoco era de su confianza. Luego nombraron a don Agustín Cabrera, que tampoco era de su confianza. Y solo cuando regresó de la península, que había quedado en la zona franquista, González Alberú, que era catedrático de Derecho Canónico y que había sido el primer rector de La Laguna, entonces ya los golpistas pudieron respirar porque tenían un hombre de su confianza. Pues quiero decir en este momento que don Jesús Sancho y don Luis Bru fueron depurados, sometidos a expediente de depuración, luego los superaron, pero desde luego no podían ostentar cargos de confianza de ningún tipo. Y con respecto a Germán Ancoechea, lo mismo, aunque Germán Ancoechea ya se había trasladado a Granada, Francisco García González también se había trasladado a Cádiz y luego a Sevilla. Y una gran parte del profesorado de La Laguna fue sometido a expediente de depuración y algunos sometidos en prisión, que no es el caso ahora de comentar. Para el que más sufrió de todos los profesores fue don Tomás Quintero. Y para terminar mi intervención, yo voy a leer lo que le pasó a don Tomás Quintero Terra, porque es emblemático de cómo un estudiante brillante que aprobó el curso preparatorio de Medicina y Farmacia con matrícula de honor en todas las asignaturas, que hizo una brillante carrera y que estaba predestinado a haber sido catedrático en circunstancias normales, sin embargo es destrozada su carrera. Leo: Tomás Quintero Guerra nace en La Laguna el 3 de agosto de 1900. En el curso 1920 estudia en la sección universitaria de La Laguna el preparatorio de Medicina y Farmacia con brillantes calificaciones. Entre 1920 y 24 realiza la licenciatura en Ciencias, sección de Química en la Universidad Central de Madrid. Socio de la Real Sociedad Española de Física y Química en 1924. Regresa a La Laguna y en octubre de 1925 es nombrado por el director general de enseñanza secundaria a propuesta del decano jefe de la sección de estudios universitarios de La Laguna, ayudante de clases prácticas, encargado de auxiliaría y cátedra vacante, impartiendo física general en el curso 25-26 y química general en el curso 26-27. Fue el primer licenciado canario en ciencias químicas que impartió clases en la sección universitaria de La Laguna. El 31 de octubre de 1925 es también nombrado ayudante interino segundo de la sección de ciencias del Instituto de La Laguna. El 26 de abril de 1932 es nombrado por el Ministerio auxiliar temporal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Continúa impartiendo sus enseñanzas en la universidad y en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Laguna. Encargado de la cátedra de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias al trasladarse el catedrático Teófilo Gaspar y Arnal en septiembre de 1934. El 23 de febrero de 1935 es propuesto como secretario de la Facultad de Ciencias por el decano Luis Bru Villaseca, tras la renuncia de Ramón Trujillo. En 1935 publica en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química un trabajo de investigación realizado con el catedrático de Química Orgánica Francisco García González, de ideología republicana, pero sin activismo político. En verano de 1936 marcha a Madrid a realizar los cursillos de perfeccionamiento del profesorado de segunda enseñanza, equivalentes a oposiciones a cátedras de física y química de instituto. Allí le sorprende el 18 de julio y queda en zona republicana. Por orden de la Comandancia Militar de Canarias de 9 de enero de 1937, es suspendido de empleo y suelto en el instituto y en la Universidad de La Laguna, hasta posterior resolución. Esta se efectúa en Burgos el 27 de octubre de 1937. Visto expediente instruido en La Laguna y de conformidad con la propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza y con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 8 de noviembre último, es resuelto la separación definitiva del servicio de don Tomás Quintero Guerra e inhabilitación para desempeño de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. En la zona republicana, Tomás Quintero aprueba los cursillos de perfeccionamiento del profesorado de enseñanza secundaria. Estas oposiciones no fueron reconocidas por el régimen franquista y perdió los derechos adquiridos, e imparte clases en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y al terminar la guerra regresa a Tenerife.
es detenido y preso gubernativo en Faifes durante 6 meses y nada le pueden imputar. El 10 de marzo de 1943, el juez eventual número 1 de Alcázar de San Juan le inicia procedimiento previo por haber sido profesor del instituto en el periodo de dominación marxista y pide información a la Universidad de La Laguna. Pero su expediente de depuración no es revisado, por lo que se ve obligado a vivir de clases particulares en colegios privados, Dominica, junto con Jacinto Alzola, Academia Tomás Diriarte, en la que junto a Tomás Quintero trabajaban también en 1941 Antonio González, Antonio Quintero, María Rosa Alonso y después Francisco García Fajardo y Academia Alzola, entre otros. No fue hasta octubre de 1947 que sus amigos de la Universidad de La Laguna consiguieron del gobernador civil un informe favorable de adhesión al movimiento y que le nombraran ayudante de clases prácticas en la Facultad de Ciencias y también ayudante interino en el Instituto de La Laguna, iniciando la labor docente en ambos centros, pues el ministerio había ratificado la propuesta de los mismos. Pero alguien muy afecto a la dictadura le indica al rector que pregunte al ministerio si su expediente de depuración ha sido resuelto. Comprobado que no, la consecuencia es que el ministerio ordena su cese en la universidad y en el instituto. Como el expediente continúa sin resolverse, tampoco podía presentarse oposiciones. Tomás Quintero recurre. Consigue que Emilio de Aspe Bahamonte, jefe provincial de Falange Española de la ONS, certifique en Santa Cruz de Tenerife el 15 de noviembre de 1948 que, consultados los antecedentes existentes en los archivos de esta delegación, resulta que es persona de buena conducta en general y considerado como afecto al glorioso movimiento nacional. Sin embargo, el director general de Enseñanza Universitaria comunica al decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna el 21 de abril de 1949 que el certificado de la jefatura de FED y de la ONS no es suficiente para que el interesado pueda posesionarse como encargado de curso y ayudante encargado de la plaza de profesor ayudante de química técnica, pues ninguna de las sanciones impuestas por la orden de la Junta Técnica del Estado de 27 de octubre de 1937 pueden estimarse extinguidas, ya que por esta disposición se resolvía simplemente separar al interesado de manera definitiva del servicio universitario, sin que pueda interpretarse que terminado el plazo en que normalmente hubiera acabado su nombramiento de auxiliar temporal, cesan igualmente las sanciones, considerando que el término de esta solo puede expirar en la forma determinada en la ley de 10 de febrero de 1939. Está la ley de represión de las actividades políticas, que previene que los fallos acordados en los expedientes de depuración tienen el carácter de pronunciados y pueden ser revisados mediante el oportuno expediente. Este ministerio ha resuelto que no basta el certificado que el señor Quintero presenta para posesionarse de los cargos efectuados a su favor en el presente curso para el desempeño de enseñanzas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, que quedan anulados, en los cuales por consiguiente ha de cesar el interesado. Esta resolución había sido comunicada el 24 de marzo por el ministro de Educación Nacional al director general de Enseñanza Universitario, quien a su vez la traslada al rector de la Universidad de La Laguna. Ni la competencia profesional, ni el certificado favorable de FED y de la ONS eran suficientes. 10 años después del final de la Guerra Civil, se seguía aplicando una legislación de sección emitida con carácter represivo precisamente en los años de dicha guerra, lo que mostraba una vez más el carácter vengativo del régimen franquista. Don Tomás Quintero solicita al ministerio que se revise su expediente de depuración y el director general de universidades comunica el 21 de junio de 1949 al rector de la Universidad de La Laguna que el ministerio ha resuelto que se proceda a la reapertura del expediente de depuración de Tomás Quintero Guerra y se remita a tal efecto el expediente original y la nueva documentación al juez instructor. Pero las cosas de Palacio van despacio, el expediente no se resuelve y don Tomás Quintero sigue sin poder optar a un puesto en la enseñanza pública. Cuando don Antonio González y González accede al decanato de la Facultad de Ciencias, había sido alumno de don Tomás Quintero en la década de los años 30, hace gestiones en el ministerio para resolver el expediente y con fecha 27 de enero de 1953 el director general de Enseñanza Universitaria comunica al rector de la Universidad de La Laguna la siguiente orden ministerial. Era
ministro Joaquín Ruiz Jiménez. Visto el expediente de depuración en trámite de revisión, instruido a don Tomás Quintero Guerra, auxiliar temporal que fue de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, este ministerio ha resuelto declarar revisado el mencionado expediente de depuración y en consecuencia reintegrar al referido don Tomás Quintero Guerra en el goce de los derechos que puedan corresponderle, sin imposición de sanción, pero con pérdida de los deberes que hubiera percibido, 14 años después del final de la Guerra Civil. El decano propone que se nombre ayudante de clases prácticas de química inorgánica, pero necesita informe favorable del jefe provincial del movimiento que se emite en Santa Cruz de Tenerife el 17 de abril de 1953, en el que se indica: actuación durante el movimiento se ignora, se encontraba en la península. Antecedentes religiosos, buenos. Y otros datos: el informado durante su permanencia en La Laguna ha observado buena conducta en general. Abrumado por las muchas clases particulares que tenía que impartir para sobrevivir, no pudo culminar su tesis doctoral que inició en el laboratorio de su antiguo alumno ya catedrático de Química Orgánica, Antonio González. Tomás Quintero continuó impartiendo sus enseñanzas en la Universidad de La Laguna hasta su jubilación en 1970. En la Junta de la Facultad de Ciencias se tomó el 7 de octubre de 1970 el siguiente acuerdo. Finalmente, y a iniciativa del doctor Benito Rodríguez Ríos, la Junta acuerda unánimemente elevar a la Junta de Gobierno de la Universidad la propuesta de profesor adjunto honorario a favor del licenciado don Tomás Quintero Guerra, recientemente jubilado, en atención a la dilatada y laborosa labor que ha desarrollado como profesor de facultad desde los años fundacionales de la misma. Este acuerdo fue enviado por el rector del ministerio, que aprobó dicho nombramiento el 25 de enero de 1971. Yo, para terminar, quiero decir, de la misma manera que estoy orgulloso de haber sido alumno de don Benito Rodríguez Ríos y don Antonio González y de tantos otros profesores como don Agustín Arévalo, etcétera, también estoy orgulloso de haber sido alumno de don Tomás Quintero Guerra, que injustamente perseguido y machacado por no coincidir con las ideas del llamado glorioso movimiento nacional que tanta catástrofe trajo para nuestro país. Vale. Muy bien, una magnífica y larga exposición, ¿eh? Lo mío va a ser más corto. Yo me uno también a lo tuyo en el sentido de que, en fin, estoy orgulloso también de haber tenido esos profesores y en concreto a don Tomás Quintero. Lo que pasa es que don Tomás Quintero diríamos que fue el profesor más reprimido durante la dictadura, que sepamos, ¿no? Fue perseguido porque los demás, algunos fueron depurados, luego fueron otra vez puestos en funcionamiento, pero es que don Tomás fue perseguido hasta lo último. O sea que le destrozaron su carrera científica porque no pudo hacer la tesis, no pudo hacer carrera universitaria, etcétera. Yo lo conocí además no solo como alumno, sino que estuve de interino en el Instituto Cabrera Pinto y él era profesor en aquella época adjunto y era el jefe del departamento de Física y Química. Es decir, que el máximo nivel que alcanzó, que yo sepa, fue profesor en el instituto, por lo menos era profesor adjunto de Física y Química. Hasta ahí le dejaron llegar. Pero claro, lo que era hacer investigación, etcétera, eso fue totalmente anulado. Y en el libro este, El desmoche de la universidad, está citado don Tomás Quintero como el profesor, lo que hemos comentado, el profesor de la Universidad de La Laguna que sufrió la mayor represión dentro de todo el profesorado que hubo aquí, que estuvieron algunos en Faifes, etcétera, pero que después fueron restituidos, etcétera. Pero don Tomás Quintero fue perseguido hasta lo último, ¿no? Por tanto, esto que sirva también de homenaje en recuerdo entre otros, de don Tomás Quintero, que ahora me referiré a él también en relación con los trabajos de investigación. Bueno, y hablando de trabajos de investigación, durante los años en los que empieza la Facultad de Ciencias, es decir, el año 27 se crea la Facultad de Ciencias y el año 28 ya toma posesión el primer catedrático de Química Orgánica, que es José Cerezo Jiménez, y el año 29, unos días más tarde, toma posesión el primer catedrático de Química Inorgánica, Teófilo Gaspar Arnal. Estos profesores realmente hicieron una investigación. Así, por ejemplo, Cerezo hizo trabajos de investigación previos a ser catedrático,
le dirigió la tesis el profesor Pascual Vila y trabajó sobre la benzoína. Publicó 2 trabajos que le sirvió de tesis doctoral y luego para preparar la cátedra de universidad. Luego también trabajó en Alemania sobre la supuesta estereoisomería en la serie fluorénica. Esto lo publicó en Anales de la Sociedad Española de Física y Química. Pero la parte experimental de este trabajo ha sido llevada a cabo bajo la dirección del profesor Wieland en la München Chemis Laboratorium de Stadt, en Alemania, pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios y publicada como contribución en una gran revista científica de la época, que eran los Liebes Annales de Chemie, en el año 27. Luego, al regresar a Madrid, el profesor Cerezo sigue trabajando con su vocación científica y publica un trabajo sobre las 2,4-dinitrofenilhidrasidas, publicado en Anales de la Sociedad Española. En el año también 24 ya se traslada al Instituto Oceanográfico Español y se preocupa, entre otras cosas, de la determinación indirecta de la densidad del agua del mar en notas y resúmenes. Y publica varios trabajos junto con otros colaboradores sobre la composición inmediata y valor energético de algunos pescados que se consumen en Madrid. Esto está publicado por el Ministerio de Marina, Instituto Español de Oceanografía, en el año 43. Otro trabajo interesante es contribución de la química al mejor conocimiento del pescado y a su más perfecta utilización en la alimentación humana, en un discurso de apertura a la Universidad de Valladolid. Hay que destacar la preocupación de este profesor ya en esa época de los años 28 para que la universidad no estuviera aislada de la sociedad. En un discurso inaugural, por ejemplo, de apertura de curso académico 29-30, él considera que el afianzamiento y crecimiento de la universidad contribuye, aquí realizado en La Laguna, contribuye al resurgimiento cultural de las islas y que la universidad debe estar al servicio del progreso cultural y económico del archipiélago. Esto ya lo decía en el año 28, o 29, mejor dicho. Queremos también iniciar, como digo, en el archipiélago el contacto y la colaboración de la industria y la ciencia, es decir, la necesaria vida de relación entre ambas, para que la primera salga de su empirismo y progrese, y la segunda no pierda nunca el contacto con los problemas de los pueblos, donde encuentran aplicación sus conquistas prácticas, derivadas a veces de insospechado modo de las más encumbradas elucubraciones teóricas. O sea que quería destacar estos detalles del profesor Cerezo. Luego, bueno, estas son las líneas principales de investigación del profesor Cerezo. Luego paso al primer catedrático de Química Inorgánica, Teófilo Gaspar y Arnal, que toma posesión, como dije, en el año 29, a principios de 29, unos días posteriores a su colega Cerezo. Y este nació en Illueca, en Zaragoza, y también trabajó fuera de España. Los trabajos de él son interesantes porque se dedicaba sobre todo a la determinación analítica de iones, el llamado reactivo Gaspar, que era para la determinación cuantitativa volumétrica de dimensión de los iones calcio y ferrocianhídrico. Publicó por lo menos 3 artículos sobre este asunto. Y es interesante que el reactivo Gaspar, que se llama así, es una mezcla de ferrocianuro sódico y cloruro cálcico. Él lo usaba para determinar iones alcalinos, tanto potasio, sodio, etc. Publicó como mínimo 3 artículos sobre el tema. Otra línea de investigación del profesor Teófilo Gaspar es la extracción de productos de las melasas de la industria azucarera. La extracción del azúcar de las sales potásicas contenidas en las melasas de la industria azucarera, Anales de la Sociedad Española de Física y Química, etcétera. Publicó varios artículos aquí, pero quizás lo más importante que podríamos destacar del profesor Teófilo Gaspar es el estudio sobre las puzolanas de Tenerife y su posible uso en la fabricación de cemento. Él escribió un artículo en el periódico La Prensa en febrero de 1929. Ese periódico era de Santa Cruz de Tenerife, era el precedente del día de ahora, ¿no?
y el título del artículo era Asuntos de interés, la fabricación de cementos en Canarias, los químicos de la Facultad de Ciencias ante los problemas de las islas, en el que muestra de entrada su disposición a contribuir al desarrollo económico de las islas. Él dice, llegados recientemente a estas islas, deseamos identificarnos con sus ilusiones y ansias de mejora para aportar nuestra modesta colaboración, aprovechando visiones distintas de problemas análogos y señalar las soluciones contrastadas por la práctica. Y hay un problema en las islas al que por su contrastada experiencia él puede contribuir a resolver, que es la necesidad de una industria de cemento para las obras del puerto de Santa Cruz, las obras hidráulicas y la construcción en general, pues ha sido y tiene experiencia sobre este asunto de los cementos. Naturalmente, este artículo fue impactante porque llegó a oídos del que era director ingeniero y director del puerto de Santa Cruz en la época esta, en el año 29, José Ochoa Benjumea. Y entonces, visto el interés y la experiencia que tenía el profesor Teófilo Gaspar, pues es la persona más idónea para ocupar la plaza de químico vacante y jefe del laboratorio de la Junta de Obras del Puerto, cosa que ocurre tras un concurso. El ingeniero dice que el profesor Teófilo Gaspar, persona que por sus trabajos en varias fábricas de cemento tiene verdadera competencia en la misma. José Ochoa afirma que puede decirse que toda la isla de Tenerife es un puro yacimiento de pusolana. Son tierras volcánicas, ¿no? Por ejemplo, norte en Garachico, Icó y Puerto de la Cruz. Por el sur, en Güímar, Médano y Los Cristianos y en los alrededores del mismo Santa Cruz de Tenerife. La pusolana se encuentra bien definida y en grandes masas. Bueno, entonces los medios que contaba en aquella época la Facultad de Ciencias eran muy escasos, incluso en los discursos de apertura de José Cerezo se denuncia los pocos medios que tenían para investigar, ¿no? Entonces los primeros análisis químicos sobre la composición de las pusolanas las realiza Teófilo Gaspar en un modesto laboratorio que ha montado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, pues no habían llegado aún de Alemania los productos para el proanálisis adquiridos por el laboratorio de la Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esto dio lugar a un trabajo interesante en una revista francesa, Les Silicates Naturels, Les Pucelans de Canaries, Chimie et Industrie, en el año 1931. Un trabajo muy amplio donde Teófilo expone ahí los resultados de sus análisis, etcétera, ¿no? Incluso hay un apartado llamado Silicates Naturels. El autor trata de las características de la composición química del cemento Portland y de otros, y asimismo estudia las características de diferentes silicatos naturales. Esto es un amplísimo trabajo. Luego, otra característica del estudio de Teófilo Gaspar son los estudios analíticos. Ya nos hemos referido al famoso reactivo Gaspar, pero también, por ejemplo, cuando se fue de aquí, de Tenerife a Valladolid, estudió también el tiosulfato de bario como reactivo muy sensible para la investigación de bario y ácido tiosulfúrico. De Teófilo Gaspar hay una cuestión también anecdótica muy interesante, porque siendo catedrático, después de estar aquí en Tenerife, pasó a Granada, donde parece que no pudo publicar por lo que fuera. Coincidió también con el golpe de Estado y quizá eso pues no le permitía tener medios. Luego pasó a la Universidad de Valladolid y en la Universidad de Valladolid encontró un producto con el que podía, por lo visto, elaborar un procedimiento para la conservación de frutos y productos hortícolas. No sería un producto, serían varios, ¿no? Siendo su laboratorio, esto llegó a oídos, claro, del gobierno de aquella época, de Franco, siendo su laboratorio visitado por el director general de Enseñanza Profesional y Técnica y luego recibido una audiencia en Madrid por el propio general Franco. La técnica fue denominada conserva Gaspar y entusiasmó a Carrero Blanco, que ordenó a Suances, a la sazón jefe del Instituto Nacional de Industria, INI, que la tuviera en cuenta como alternativa más barata para conservar alimentos que el frío industrial, creándose, o sea, el frío era más caro, claro, creándose una comisión gestora de la conserva Gaspar.
Esto tuvo fama en aquella época y salían los periódicos como El Norte de Castilla, de Valladolid, etcétera. A nivel nacional eso tuvo un impacto considerable, ¿no? Claro, el gobierno necesitaba también gente que descubriera cosas, o por lo menos que le figurara allí que en esa época se podían hacer cosas en España, ¿no? Entonces esto le sirvió mucho, se hizo propaganda de esto y aparecía en los periódicos. Pero las experiencias luego no dieron resultado, pues su imperfección técnica producía variaciones en la composición de los alimentos, dando por finalizada la comisión de conservas Gaspar un poco más tarde, ¿no? O sea que no tuvo éxito, aunque sí alcanzó en su momento una gran fama. De Teófilo Gaspar ya hemos citado sus principales trabajos en general, y luego ya pasamos a un profesor al cual se ha referido el profesor Mederos en su larga y brillante exposición, que es Francisco García González. Es el segundo catedrático de Química Orgánica que viene cuando luego Cerezo Jiménez se marcha de La Laguna en el año 34, pues al año siguiente toma posesión como catedrático de Química Orgánica Francisco García González. Este Francisco García González nació en Fuentevaqueros en 1902 y era primo hermano de Federico García Lorca, también nacido en Fuentevaqueros en 1898. Francisco García González realizó en la Universidad de Granada la licenciatura en Ciencias Químicas y Farmacia y el doctorado en Ciencias Químicas, siendo discípulo del catedrático de Química Orgánica Gonzalo Gallas Novas. También hizo el doctorado en Farmacia en 1927 con sus propios recursos marcha a Alemania. Pero antes, cuando se incorpora como catedrático, se encuentra en aquella época con dos auxiliares de la Facultad de Ciencias. Uno de ellos es el ya tan citado Tomás Quintero y el otro es Ramón Trujillo. Entonces él de alguna manera les convenció para que trabajaran en el laboratorio de química orgánica, bajo la dirección de él, en las investigaciones sobre azúcares que había comenzado en el Instituto Nacional de Física y Química en Madrid, para lo cual había que comenzar extrayendo los azúcares contenidos en los caparazones de cangrejos. De ahí que la puerta del laboratorio estuviese siempre abierta, pues no había extractor de gases. Bueno, esto tuvo importancia porque son los primeros trabajos científicos hechos por químicos canarios, el trabajo de Tomás Quintero Guerra y el trabajo de Ramón Trujillo, bajo la dirección de Francisco García González de Química Orgánica. Es importante, ya digo, por los primeros canarios, los primeros trabajos científicos hechos por químicos canarios y hechos en la Universidad de La Laguna, totalmente. El trabajo de Tomás Quintero Guerra se titulaba Obtención de derivados acetonados del ácido glucónico y están juntos en las publicaciones que hemos hecho de la historia. Y luego el trabajo de Ramón Trujillo Torres es constitución del producto de condensación de la glucosamina con el éster acetilacético. También dirigido, como digo, por el profesor García González. Bueno, y ahora volviendo otra vez a este profesor, en 1927 con sus propios recursos marcha a Alemania a trabajar en el Instituto de Química de la Universidad de Berlín, primero con Hein y luego fundamentalmente con el profesor Ole, con quien publica 3 artículos sobre experiencias modelos para la fermentación alcohólica en la famosa revista científica Chemis Verite, en el año 31. Y a quien considera maestro para las enseñanzas recibidas cuando trabaja en su laboratorio. Allí estuvo pensionado por el Instituto Berlinés y por la Junta de Ampliación de Estudios Española y adquiere experiencia en la química de los hidratos de carbono con tradición en el Instituto de Berlín desde la época de Fischer, casi nada, y que será la base de su línea investigadora futura. Regresa a España a finales del 31 para trabajar en Madrid en el Instituto Nacional de Física y Química Fundación Rockefeller, perteneciente a la Junta de Ampliación de Estudios que presidía en aquella época el catedrático de Electricidad y Magnetismo Blas Cabrera Felipe, y dirigía la sección de Química el catedrático de Química Inorgánica Enrique Moles Ormella. Y era responsable del Laboratorio de Química Orgánica el catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia Antonio Medinabeitia Tabullo. Pues bien, Blas Cabrera, Enrique Moles y Antonio Medinabeitia fueron expulsados definitivamente como catedráticos y dados de baja en el escalafón
por el gobierno de Franco el 4 de febrero de 1939. El instituto había sido creado con la ayuda de la Fundación Rockefeller y la Junta de Ampliación de Estudios, organismo promotor de la modernización, progreso de la enseñanza y la investigación en España hasta 1936, presidido por el Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, hasta su fallecimiento en 1934. Bueno, el hecho de que era primo también del poeta García Lorca hacía que no le miraran al profesor García González, no lo veían las autoridades con muy buenos ojos, siempre era sospechoso, ¿no? Pero bueno, superó un expediente de depuración en 1943 y se traslada a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde su línea de investigación sobre hidratos de carbono de proyección bioquímica adquirió fama internacional. También dirigió en Sevilla una sesión del Consejo Superior de Investigación Científica, la que también pertenecía a su grupo de investigación. En 1976, ya jubilado, fue invitado a la National Science Foundation de los Estados Unidos a presentar sus investigaciones, motivo del centenario de la American Chemical Society y el bicentenario de los Estados Unidos. Falleció en Granada el 19 de noviembre de 1983. Con este profesor me he extendido por la importancia que tuvo en dirigir los primeros trabajos científicos de los dos canarios que he citado antes. Y finalmente ya me voy a referir al año 46, donde vienen dos nuevos catedráticos, uno de inorgánica, José Beltrán Martínez, y otro de orgánica, que ya es muy conocido, que es Antonio González y González. De Antonio González y González ya se ha hablado mucho y ha tenido mucha fama aquí, tanto internacional como a nivel nacional y local, y ya saben que montó aquí el Instituto de Productos Naturales Orgánicos, etc. De la tesis se la dirigió el profesor Manuel Roda Tamayo y a continuación sacó la cátedra de Química Orgánica. Respecto a José Beltrán, menos conocido, José Beltrán Martínez, como catedrático de Química Inorgánica, los años que estuvo aquí fueron muy fructíferos, pues introdujo la química inorgánica moderna en la Universidad de La Laguna, especialmente en el campo de la química de la coordinación, que luego desarrollaron sus principales discípulos, Ramón Trujillo Torres y Benito Rodríguez Ríos. Después de 10 años de espera, Ramón Trujillo Torres tenía la posibilidad de realizar la tesis doctoral en La Laguna y poder acceder a profesor numerario. Y Benito Rodríguez Ríos, que había terminado brillantemente la licenciatura en La Laguna en el 36, tenía la posibilidad de realizar su tesis doctoral y llevar a cabo su carrera universitaria. Bueno, José Beltrán Martínez, los dos discípulos, como hemos dicho, más importantes eran Ramón Trujillo Torres y Benito Rodríguez Ríos. Los trabajos que hizo, por ejemplo, don Ramón Trujillo Torres con José Beltrán se pueden clasificar, para no entrar en mucho detalle por la hora que es también, en vanadato en medio ácido, que dio lugar a varias publicaciones. Luego tenemos también vanadato en medio alcalino, etc. Y luego el grupo, uno de los discípulos, el grupo de Ramón Trujillo, tuvo fama mundial también, siguió trabajando y tuvo a dos discípulos muy brillantes, que fueron Francisco Torres Pérez y Felipe Brito Rodríguez. Las tesis doctorales de estos profesores, de estos dos colaboradores, fueron muy interesantes, y una aportación al estudio de los queratos de vanadio, con algunas metadicetonas y otros ácidos orgánicos de Felipe Brito, que se realizaron en el Laboratorio de Química Física de la Facultad de Ciencias. Bueno, interesante también los trabajos con don Benito o con Benito Rodríguez Ríos. Entre ellos tenemos la cinética de la reacción del ácido vanádico y finalmente complejos de vanadio. Estos eran trabajos firmados por Ramón Trujillo, otro Benito Rodríguez Ríos, y Ramón Trujillo y Felipe Brito. Bueno, no quiero entretenerles más, esto es a líneas generales. Las líneas de investigación que se han llevado en la Universidad de La Laguna, con las interrupciones que hubo durante la Guerra Civil, que ya se refirió el profesor Medero, etc. Hay que tener en cuenta que la escuela de don Ramón Trujillo, que no alcanzó la cátedra de universidad, pero era catedrático de instituto, tuvo una proyección importante, porque sus trabajos han sido referenciados a nivel internacional. En el Comprehensive Coordination Chemistry, la primera edición, están referenciados, lo que quiere decir que son trabajos que la comunidad científica internacional los consideraba muy buenos, ¿no?
Y entonces y eran desarrollados, eran estudios en disolución que había introducido el profesor José Beltrán Martínez, y es la alquímica inorgánica moderna introducida por él, que se ha seguido hasta nuestros días, ¿no? Y claro, se ve que en este país, claro, si se dan medios y se actúa adecuadamente, puede florecer la investigación. Cuando no se dan medios o se persigue por otros motivos ideológicos, etcétera, etcétera, es la catástrofe, ¿no? Ya tenemos la experiencia y sabemos el camino. El problema es que el país aprenda del pasado y no caiga en errores. Y muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Si alguno de los que están en la sala quieren hacerle alguna pregunta tanto al profesor don Alfredo Mederos como a don Pedro Gili, vamos a coger el micro. Sí. Espere que, como es el programa de radio, mi compañero le acerca. Yo quisiera felicitarle, en primer lugar, por la presentación que han tenido tan afortunada. Pero seguramente en el Cuadrilátero, en cualquiera de esos bares, hubieran tenido mucho más eco que aquí, desgraciadamente. Esa es la sociedad que tenemos, desgraciadamente también, porque es muy interesante todo lo que ustedes han dicho, pero el eco ha sido poco, aunque interesante, porque los 4 o los 3 que estaban aquí, porque yo he llegado a última hora, es muy importante. Y decirle que les agradezco enormemente el esfuerzo que han hecho. Al señor Medero, saliéndonos de la intervención, y porque a lo mejor no viene a cuento, decirle qué pasa con la izquierda, señor Medero. ¿Dónde están la gente progresista aquí en este país? ¿Es posible que esté pasando lo mismo que pasó a raíz de la transición, que se crearon partidos de izquierda para dividirnos, que estuvieron incluso apoyados y financiados por la derecha, por la ultraderecha? Porque yo me acuerdo que en las primeras elecciones aparecieron como 5 o 6 papeletas con la hoja y el martillo, y luego se probaron que habían, como mínimo habían 2 que estaban financiados por gente de la derecha. Para la izquierda, porque la derecha lo tiene claro, divide y vencerá. Ellos siempre son uno y nosotros somos muchos, pero si nos dividen, a ningún sitio llegamos. Esto no viene a cuento, ustedes me van a perdonar, y los que están en la sala también me van a perdonar, porque no viene a cuento con la charla, ¿no? Pero yo cuando yo venía en el coche y vi que el señor Medero estaba interviniendo en este, y usted me va a perdonar porque usted no lo conozca, el señor Medero, prohída también, tampoco. He estado 32 años trabajando en la universidad, de cocinero, no soy ya estoy jubilado, ya tengo 68 años, estoy jubilado, pero he estado 32 años trabajando en la universidad. El señor Medero sí lo conocía. El señor Medero estaba interviniendo en Radio San Borondón, y digo, pues voy ahí, por eso llegué tarde. ¿Dónde está la izquierda aquí en este país? ¿Dónde está la izquierda aquí en esta Canaria? Que luego se encargan ellos de coger y dividirnos y se crean partiditos, kiosquitos, cada uno con su tal, y luego nos disuelven. Y la que sale ganando es la derecha. Señor Medero, por favor, contésteme. ¿Usted cree que se está creando aquí hoy lo que se creó en la transición? Dividir a la izquierda. Habían 4 partidos socialistas, PSP, PST, comunistas, los trotskistas, los yo no sé quién, 6. ¿Dónde está la izquierda aquí? ¿Cómo unificamos a la izquierda aquí? Por favor, señor Medero, contésteme si usted, y creo que está en condiciones para contestarme. Nada más, y muchas gracias. Y de verdad que les agradezco mucho esta intervención, porque ha sido muy interesante. A mí no, ya le digo porque yo soy cocinero, no soy ningún intelectual, ¿verdad? Pero me da pena venir aquí a esta sala, una charla tan interesante como esta, y que hayan aquí 3 señores nada más escuchándola a ustedes. Muchas gracias. Don Alfredo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, agradecerle a usted que haya intervenido y que haya planteado un problema. Desde luego,
no preveía yo tener que contestar a preguntas de este tipo en el día de hoy, ¿no? No estaba previsto, pero siempre es interesante, porque ya es un gran mérito suyo estar oyendo a Radio San Borondón y usted decidir, porque la charla le parecía interesante, y venir aquí al salón. Y esa es la respuesta a su primera pregunta. Dice, solo hay 3, pero hay mucha gente oyendo San Borondón. Nosotros esperamos que todas esas personas que han oído San Borondón, pues hayan adquirido pues alguna información que les sea fructífera para conocer las dificultades que ha tenido la Universidad de La Laguna para crear su Facultad de Ciencias y llegar a lo que es hoy, ya no es como Facultad de Ciencias, sino de ahí ha surgido Facultad de Química, Facultad de Física, Facultad de Matemáticas, Facultad de Biológicas, Medicina y Farmacia. O sea que el árbol se ha extendido muchísimo. Así que yo espero que bastantes personas a través de San Borondón, que espero que dure por muchísimos años, y todos debemos luchar para que se mantenga, nos siga dando información. Nosotros ya sabíamos cuando veníamos hoy aquí de que, aparte que siempre hay muchos actos, y es lógico, hoy jugaba el Tenerife, no sé cómo ha quedado. No sabemos. Una lástima, a mí me hubiera gustado que gane, ¿no? No sé si habrá ganado o no. Pero bueno, pero sabíamos de que ese hecho iba a limitar, es un hecho real, un hecho sociológico. Yo hay veces, lo digo, a veces yo no asisto a todos los actos culturales, a veces prefiero ver un partido de fútbol que me interese. Claro, uno es humano, ¿no? ¿Me entiendes? O sea que uno compatibiliza sus aficiones. Ahora usted me hace una pregunta de mucha enjundia y claro, es una pregunta importante. Yo no creo que yo sea capaz de dar la respuesta, pero es muy importante que usted tenga esa observación, es decir, que aquí la izquierda que hay está muy dividida. Y claro, eso es una lástima, porque eso facilita en el sistema en el que estamos, pues el gobierno de las derechas en su caso, facilita, porque además resulta de manera objetiva de que los poderes económicos mayoritariamente apoyan a los partidos de derecha porque son los que defienden sus intereses. Y cuando una persona se enriquece, quiere controlar también la opinión. Y esa persona, pues, o compra un periódico o es accionista de un periódico. O compra una televisión o es accionista de una televisión. O compra una radio o es accionista de una radio. O compra algún periodista que a la opinión pública se le informe, pues más o menos, pues como quiere que se le informe. No es un secreto para nadie que en nuestro país hay más medios que apoyan a las derechas que a las izquierdas. No, esto no es ningún secreto, lo hay, porque la realidad del sistema capitalista es así. Pero eso no quiere decir que, afortunadamente, estando en democracia, y aún no disponiendo de los medios económicos, siempre socialmente cabe la posibilidad de que existan órganos que defiendan los intereses de las clases populares y de la izquierda, y entre ellos estamos uno de ellos, San Borondón es un ejemplo. Y hay periódicos y radios que más o menos pues defienden, vamos a decir, posiciones progresistas. Pues el caso, y le hago la propaganda porque es así, la cadena SER ahora. Una lástima que en televisión CNN Plus haya caído. Es una muestra también de que lo que llamamos el desarrollo de la cultura y de la información, si no es negocio, que no era negocio, que daba pérdidas. Y como era pérdidas, pues esto se ha sacado. Daba pérdidas antes también, pero se estaba manteniendo a través de otras emisiones y de otros periódicos o medios de comunicación que daban beneficios. Bueno, de acuerdo con los ingresos publicitarios. Ahora estamos en una crisis económica del sistema muy fuerte.
A ver cómo se sale de él. Es difícil, pero todos esperamos que se pueda salir de él. Y es interesante también a nivel de la televisión que, a pesar de la caída del CNN Plus, pues sin embargo dispongamos ahora de una televisión que tiene un espacio progresista, que es La Sexta 2. Tiene por las noches un espacio de debate titulado El Rojo Vivo, donde es equilibrado. Es decir, que hay personas, periodistas de derecha, periodistas de izquierda, periodistas centristas, que participan en los debates. Y es lo más potable que los que nos consideramos de izquierda tenemos a disposición. Porque claro, hay toda una serie de tertulias y de periódicos y de radios, pues que yo no las oigo, porque yo ya a la edad que tengo ya no soy masoquista. Yo ya no soy masoquista, yo oigo pues lo que me apetece, y lo que no me apetece no lo oigo. Ahora, ¿dónde está la izquierda? Hombre, yo creo que la izquierda está en todas aquellas personas que luchan por una sociedad más justa, más igualitaria, y donde las ideas se pueden expresar más libremente y los derechos humanos se respeten más. Yo creo que hemos alcanzado grandes avances. Yo creo que hemos grandes avances. He dicho que en el caso particular de la mujer se le concedió la posibilidad de estudiar en la universidad en 1911 en este país y en otros similares, más o menos. Y en 1931 la posibilidad de votar. Claro que después tuvimos 40 años de dictadura franquista donde no podíamos votar. Yo, desde luego, cuando voté por primera vez, libremente, ya tenía más de 40 años. Y claro, pues aquello fue ahora ya puedo ejercer mi derecho como ciudadano. Hemos recuperado, a pesar de todos los defectos, hemos recuperado que pueda tener la democracia, a pesar de todo, y los tiene, pero desde luego siempre es preferible a cualquier dictadura. Sin duda lo estamos viendo en los países del norte de África. Y no se les amenaza, no, es que ahora vienen los islamistas. Antes decían, no, democracia no, porque vienen los comunistas. Y se apoyan las dictaduras que se apoyaban antes. Por ejemplo, la de Franco. ¿Por qué? Porque pueden venir los comunistas. Sin embargo, cayó la dictadura de Franco, cayó de Portugal, y aquí vivimos en democracia. Y yo espero que las dictaduras del norte de África, que el virus islamista, es decir, que las clases populares se den cuenta de que si han salido de una dictadura nos pueden entrar en otra, llamada islamista, y reclamen sociedades libres, o por lo menos que defiendan los derechos humanos y la gente pueda tener oportunidades de luchar. Es decir, ahora, por ejemplo, se te da la posibilidad de organizar sindicatos libremente. Sabemos que es difícil luchar contra el gran capital, pero se te da la posibilidad de organizarte. Se te da la posibilidad de apoyar medios de comunicación. Esto es difícil, pero se te da la posibilidad. Se te da la posibilidad de reclamar una justicia más libre y aunque parezca una contradicción, pues con decisiones más justas, y que se cambien las leyes a favor. En los últimos años se han cambiado muchas leyes y se han cambiado a favor. Por ejemplo, la no discriminación, ya hemos hablado de la discriminación a la mujer, pero la discriminación contra los homosexuales, pues eso se ha superado. Todo un sistema de seguridad social que siempre la izquierda ha defendido, que es un sistema público de educación, un sistema público de sanidad, la posibilidad de una pensión para que aquellas personas que han trabajado toda su vida ayudando a los que eran mayores, pues que ahora les ayuden a ellos, que pueda en los últimos años de tu vida cobrar una pensión que sea más o menos digna. En esa lucha se está, pero claro, para que esa lucha se esté, también hay que ser realista. Hay que producir para obtener medios. Si no se produce para obtener medios, ¿dónde se sacan los medios? Y eso es lo que yo creo que es el papel que la izquierda debe tener aquí, es decir, luchar para que el país tenga leyes más justas
que se puedan utilizar contra las discriminaciones y contra las injusticias, y luchar también para que el país produzca, para que el país trabaje, para obtener medios mediante una política fiscal adecuada para redistribuir los recursos y mantener esa educación pública, esa sanidad pública, esas pensiones, etcétera, etcétera. Y la izquierda no debe de tener vergüenza de decir que hay que trabajar, es decir, hay que dar ejemplo del trabajo frente, es decir, una de las vergüenzas mayores es que el que da el pelotazo es el famoso y el que tiene prestigio no. Ese debe, si ha cometido un delito, debe ir a la cárcel. Y en todo caso, si dio el pelotazo legalmente, yo dudo que los pelotazos legales haya muchos, pero bueno, caso de que haya dado un pelotazo legalmente, pues que lo disfrute, pero que no se prestigie socialmente. Se debe prestigiar el esfuerzo, el trabajo. Y una de las reformas básicas que requiere la educación en nuestro país es una reforma donde se prestigie el esfuerzo y el trabajo de los estudiantes y de los profesores. Se prestigie. Que los profesores estén bien formados y que se les pague adecuadamente y se les trate con dignidad. Y que los alumnos se formen y que se les diga que el esfuerzo es rentable a la larga. Y eso es lo que da prestigio, no al que da el pelotazo. Es progresista desde mi punto de vista inculcar la necesidad del esfuerzo, del trabajo, y que eso debe ser premiado. Y yo pienso que una izquierda que quiera ver el futuro sin engañar tiene que ir también en esta dirección. Pero te repito que yo no soy profesor de sociología ni nada de esto para darte una explicación científica a la pregunta que me hace. Pues, ¿dónde está la izquierda? Pues yo diría que las izquierdas están luchando para mejorar la sociedad que tenemos, pienso yo. Don Alfredo, tenemos que ya terminar el acto porque esto es un programa de radio y después la programación pues no podemos continuar. Yo darle las gracias pues a los que están en la sala y a todos los oyentes, y de verdad que esta charla pues ha sido magnífica. Tanto don Alfredo Mederos como don Pedro Gili pues han dado una charla extraordinaria, nos han enseñado mucho pues desde todos esos primeros 30 años de la universidad, las dificultades en cuanto a profesorado y también a las dotaciones. Ha sido muy gratificante cómo la universidad, pues con todos esos grandes investigadores, esos grandes profesores, pues han dado lugar a la universidad que tenemos hoy en día. Y creo que nos podemos quedar con las palabras, creo que eran del doctor Cerezo, de que la universidad pues debe de estar al servicio del progreso cultural del archipiélago. Muchas gracias, gracias por haber venido y habernos ilustrado tanto. Pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí.